El murmullo de las conversaciones llenaba el gran salón del Centro de Investigación Espacial mientras los invitados, vestidos con sus mejores galas, se mezclaban entre copas de champán y risas contenidas. La celebración anual de los premios a la excelencia científica siempre atraía a las mentes más brillantes del planeta, pero este año, el ambiente vibraba con una energía especial. La doctora Elena Vázquez ajustó nerviosamente el cuello de su vestido azul marino mientras observaba el podio desde su asiento en primera fila. 20 años de investigación incansable culminarían esta noche con el reconocimiento más prestigioso en el campo de la física cuántica aplicada. El director del centro, un hombre corpulento de cabello cano y sonrisa diplomática, se acercó al micrófono. El silencio cayó sobre la audiencia como una manta pesada. Distinguidos colegas, autoridades, señoras y señores. Es un honor dar inicio a esta ceremonia que celebra no solo el avance científico, sino la tenacidad del espíritu humano frente a lo desconocido. Elena apenas escuchaba. Su mente vagaba entre los recuerdos de noches interminables en el laboratorio, las teorías descartadas, los prototipos fallidos, las miradas escépticas de sus compañeros cuando propuso que la gravedad podría ser no solo medida o resistida, sino manipulada con precisión milimétrica. Una fantasía, habían dicho algunos. Físicamente imposible, sentenciaron otros. Solo Carlos había creído en ella desde el principio. Carlos Herrera, su mentor y amigo, estaba sentado 2 filas más atrás. A sus 67 años, su rostro mostraba el desgaste de décadas dedicadas a la investigación espacial, pero sus ojos conservaban ese brillo inconfundible de curiosidad científica. Fue él quien la rescató cuando el financiamiento se agotó, quien puso su propia reputación en juego para defender su trabajo ante el Consejo. Y ahora, finalmente, el mundo reconocería que ambos tenían razón. El dispositivo de control gravitacional había pasado de ser una teoría ridiculizada a convertirse en la tecnología que revolucionaría la exploración espacial humana. Los primeros prototipos ya estaban siendo adaptados para las nuevas naves colonizadoras que partirían hacia Próxima Centauri el próximo año. La humanidad finalmente tendría una defensa viable contra la radiación cósmica y los efectos devastadores de los viajes prolongados en gravedad cero. Y ahora, para presentar el Premio Galileo a la innovación disruptiva, recibamos al comandante Alejandro Suárez, recién llegado de la Estación Espacial Internacional. Un hombre alto, de complexión atlética y uniforme impecable, subió al escenario entre aplausos. El comandante Suárez era prácticamente una leyenda viva, el primer humano en pisar la superficie de Marte y regresar con éxito. Su presencia en la ceremonia era otro indicativo del impacto que el trabajo de Elena tendría en el futuro de los viajes espaciales tripulados. La ciencia siempre ha sido nuestra mejor arma, comenzó Suárez con voz grave y pausada. En los confines del espacio profundo, donde la hostilidad del vacío amenaza cada segundo de nuestra existencia, cada descubrimiento científico se convierte en un escudo para la humanidad. Y el trabajo que honramos esta noche no es solo un escudo, es una espada que nos permitirá avanzar donde antes no podíamos ni soñar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. El simbolismo no era gratuito. La última década había estado marcada por tensiones crecientes con la enigmática civilización detectada en el sistema Tau Ceti. Aunque los lingüistas aún trabajaban para descifrar completamente sus transmisiones, el tono agresivo era inconfundible. La posibilidad de un conflicto interestelar ya no pertenecía exclusivamente al ámbito de la ciencia ficción. El dispositivo de control gravitacional que la doctora Vázquez ha desarrollado podría ser la ventaja que necesitamos si las negociaciones diplomáticas fracasan, continuó Suárez, abandonando el guión previsto. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Era la primera vez que un oficial de alto rango reconocía públicamente los preparativos defensivos. El corazón de Elena dio un vuelco. Su investigación siempre había estado orientada a la exploración pacífica, a expandir las fronteras del conocimiento humano. ¿En qué momento su creación se había convertido en un arma potencial? Buscó instintivamente la mirada de Carlos, quien parecía tan perturbado como ella. Y ahora, sin más preámbulos, es un honor anunciar que el Premio Galileo de este año se otorga a la doctora Elena Vázquez por su revolucionario dispositivo de control gravitacional. Los aplausos estallaron mientras Elena se levantaba mecánicamente de su asiento. Las luces parecían demasiado brillantes, el camino hacia el podio interminable. Tomó el pesado premio de cristal de manos del comandante, forzando una sonrisa mientras posaban para las fotografías. Pero algo en la expresión de Suárez, un destello casi imperceptible de preocupación, intensificó su inquietud. Al acercarse al micrófono, Elena desplegó las notas que había preparado meticulosamente. Palabras de gratitud, anécdotas sobre el proceso investigativo, menciones a colaboradores clave. Pero al mirar hacia el público, vio a Carlos haciendo un gesto sutil con la mano. Sobre su tableta electrónica brillaba un mensaje que solo ella podía ver desde ese ángulo:
reunión de emergencia, Consejo Humano, acceso restringido. El Consejo Humano. La legendaria organización secreta compuesta por científicos, líderes militares y diplomáticos de élite, cuya existencia la mayoría consideraba un mito urbano. ¿Por qué Carlos tendría acceso a sus comunicaciones? ¿Y qué relación tenía esto con su dispositivo? Quiero agradecer al comité por este reconocimiento, comenzó Elena, abandonando sus notas. Durante años, nos han dicho que algunos límites no deben cruzarse, que existen fronteras naturales que la ciencia debe respetar. Pero la historia de la humanidad es una historia de superar límites, de redefinirnos constantemente. Mientras hablaba, notó algo inusual en la esquina del salón. 3 figuras vestidas con trajes oscuros y expresiones tensas acababan de entrar, escaneando la habitación con movimientos coordinados y precisos. No eran personal de seguridad regular, Elena conocía a todos los guardias del centro. Mi investigación sobre el control gravitacional nació del deseo de expandir nuestro horizonte explorable, de hacer el espacio profundo más accesible y menos peligroso para los valientes que se aventuran allí. Uno de los hombres de traje oscuro tocó su oído, aparentemente recibiendo instrucciones, y señaló discretamente en dirección a Elena. Los 3 comenzaron a moverse estratégicamente hacia diferentes puntos del salón. Sin embargo, todo descubrimiento conlleva una responsabilidad. Como científicos, debemos preguntarnos no solo si podemos hacer algo, sino si debemos hacerlo, y cómo se utilizará nuestro trabajo. Elena vio que Carlos se levantaba disimuladamente de su asiento y se dirigía hacia una puerta lateral. Al mismo tiempo, el comandante Suárez deslizó sutilmente un pequeño dispositivo por la mesa hacia ella. Una unidad de almacenamiento cuántico, del tipo utilizado exclusivamente por la inteligencia militar para información crítica. Lo que descubrimos en el proceso de desarrollar el control gravitacional fue mucho más que una herramienta para viajes espaciales, continuó Elena, su voz cada vez más firme a pesar del caos que amenazaba con desatarse. Descubrimos algo fundamental sobre la estructura misma del universo, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. Los hombres de traje oscuro estaban ahora a mitad de camino del podio. Elena reconoció la expresión en sus rostros, la había visto en los ojos de los agentes de seguridad cuando ocurrió la brecha de datos en el laboratorio el año pasado. Venían a contener una situación. Con un movimiento fluido, Elena tomó el dispositivo de almacenamiento y lo ocultó en su puño mientras levantaba la mano para enfatizar sus palabras. Y es precisamente ese descubrimiento el que quiero compartir con ustedes esta noche. Las luces del salón parpadearon 3 veces, la señal universal de evacuación inminente. El pánico comenzó a extenderse entre los asistentes mientras las puertas principales se sellaban automáticamente. Solo quedaba abierta la puerta lateral por la que Carlos había desaparecido momentos antes. Elena sabía que tenía segundos para decidir, seguir el protocolo de evacuación como todos los demás, o atravesar esa puerta hacia lo desconocido, hacia las respuestas que explicarían por qué su investigación sobre la gravedad había provocado tal reacción en los niveles más altos del poder. El dispositivo en su mano parecía pesar 1 tonelada. Fuera lo que fuese, Carlos creía que era lo suficientemente importante como para arriesgarlo todo. La decisión estaba tomada antes incluso de que Elena fuera consciente de haberla hecho. Apretando el premio Galileo contra su pecho con una mano y el misterioso dispositivo con la otra, se dirigió hacia la puerta lateral mientras el caos crecía a sus espaldas. Lo que encontraría al otro lado cambiaría para siempre su comprensión del universo y del lugar de la humanidad en él. El corredor detrás de la puerta lateral estaba sumido en una penumbra inquietante, iluminado apenas por luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas contra las paredes. Elena se detuvo un instante, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la oscuridad mientras el eco distante del caos en el salón principal se filtraba a través de la puerta que acababa de cerrar. El aire olía diferente aquí, más frío y con un leve toque metálico que no recordaba haber percibido antes, a pesar de haber recorrido el centro de investigación espacial innumerables veces durante la última década. Por aquí, susurró una voz familiar. Carlos emergió de las sombras al final del pasillo, haciéndole señas con urgencia. Elena avanzó rápidamente hacia él, sus tacones resonando contra el suelo pulido. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Qué es el Consejo Humano? ¿Y por qué esos hombres parecían venir por mí? No hay tiempo para explicaciones completas, respondió él, guiándola hacia un ascensor oculto tras un panel que nunca había notado. Lo que descubriste va mucho más allá de lo que crees. No es solo un mecanismo de control gravitacional. El panel se deslizó silenciosamente, revelando un ascensor de diseño minimalista, sin botones visibles, solo una superficie reflectante donde debería estar el panel de control. Carlos, he dedicado 20 años de mi vida a este proyecto. Conozco cada ecuación, cada implicación teórica. No, Elena la interrumpió con una firmeza inusual en él.
Lo que conoces es lo que te permitimos conocer. Presionó su palma contra la superficie reflectante y el ascensor cobró vida, descendiendo a una velocidad vertiginosa que hizo que Elena sintiera un vacío en el estómago. ¿Permitimos? La palabra resonó en su mente como una alarma. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Cuánto de su vida profesional había sido cuidadosamente orquestado por otros? El dispositivo que tienes en tu mano, continuó Carlos, señalando la unidad de almacenamiento cuántico que el comandante Suárez le había pasado, contiene la verdad sobre tu investigación. Sobre por qué realmente la financiamos. Y sobre lo que realmente encontramos cuando aplicamos tus ecuaciones a escala galáctica. El ascensor se detuvo con un suave zumbido. Las puertas se abrieron revelando un complejo subterráneo de proporciones imposibles. Ante ellos se extendía una caverna tecnológica, un centro de operaciones que parecía sacado de las fantasías más ambiciosas sobre instalaciones militares secretas. Docenas de científicos y personal uniformado trabajaban en estaciones distribuidas en varios niveles, frente a pantallas holográficas que mostraban datos incomprensibles y lo que parecían ser mapas estelares tridimensionales. Bienvenida al verdadero centro de investigación espacial, dijo Carlos con un deje de amargura. O como lo conocemos internamente, sede terrestre del Consejo Humano para la Defensa Interestelar. Elena avanzó como en trance, incapaz de procesar completamente lo que veía. En el centro de la caverna flotaba un holograma masivo que reconoció inmediatamente. Era una representación detallada del sistema Tau Ceti, hogar de la civilización alienígena con la que la Tierra había establecido primer contacto hace apenas 3 años. Tu dispositivo no solo manipula la gravedad, Elena, explicó Carlos mientras la guiaba entre las estaciones de trabajo. En las pruebas a gran escala, descubrimos que genera una distorsión temporal localizada. Un efecto secundario que nadie había previsto, ni siquiera tú. Distorsión temporal. Elena se detuvo en seco. Eso es imposible. Mis ecuaciones no contemplan. Tus ecuaciones estaban incompletas, intervino una nueva voz. El comandante Suárez se acercaba desde una plataforma elevada, acompañado por una mujer que Elena reconoció inmediatamente, la doctora Isabel Moreno, astrofísica brillante que había desaparecido misteriosamente hace 5 años, presuntamente muerta en un accidente de aviación. Isabel. El shock de ver a una mujer supuestamente fallecida casi hizo que Elena olvidara momentáneamente el resto de las revelaciones. Pero tú, estabas muerta solo para el mundo exterior, completó Isabel con una sonrisa triste. Mi muerte fue necesaria cuando descubrí algo que no debía en las transmisiones de Tau Ceti. Algo que el público general no está preparado para saber. El comandante Suárez tomó la palabra, su expresión grave acentuada por las luces azuladas de los hologramas circundantes. Doctora Vázquez, lo que estamos a punto de mostrarle cambiará fundamentalmente su comprensión del universo y de la situación en la que nos encontramos como especie. Necesito saber que está preparada para esa responsabilidad. Elena apretó el premio Galileo contra su pecho, como buscando apoyo en el frío cristal. He dedicado mi vida a descubrir la verdad, comandante. No me detenga ahora. Suárez asintió y dirigió su mirada hacia una científica cercana, quien tecleó rápidamente una secuencia en su estación. El gran holograma del sistema Tau Ceti se transformó, mostrando ahora una secuencia de datos temporales. Estas son las comunicaciones interceptadas de Tau Ceti durante los últimos 3 años, explicó Isabel, acercándose al holograma. Al principio creímos que eran simplemente mensajes diplomáticos, como ellos afirmaban. Pero cuando aplicamos los algoritmos de decodificación cuántica que desarrollé, descubrimos algo aterrador. Isabel manipuló los datos con gestos precisos, revelando patrones subyacentes que formaban lo que parecían ser planos detallados de las principales ciudades terrestres y centros de defensa. No están preparando negociaciones diplomáticas, continuó Suárez. Están planificando una invasión. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. ¿Por qué? ¿Qué podría querer una civilización capaz de viajes interestelares de nosotros? Carlos e Isabel intercambiaron miradas, como decidiendo silenciosamente quién debía responder. Finalmente, fue Carlos quien habló. Agua. Minerales raros. Pero principalmente, tierra habitable. Su planeta está muriendo, devastado por siglos de explotación industrial descontrolada. Necesitan un nuevo hogar para miles de millones de habitantes. Y mientras creíamos estar dando nuestros primeros pasos en la diplomacia interestelar, añadió Isabel, ellos estaban evaluando nuestras defensas, nuestra tecnología, nuestras debilidades. Elena sintió que le faltaba el aire. Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y mi dispositivo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Suárez tomó la unidad de almacenamiento cuántico de las manos de Elena y la conectó a la estación central.
Una nueva simulación apareció en el holograma, mostraba la Tierra y varias naves en órbita. Cuando activó la simulación, las naves parecían congelarse en el espacio mientras la Tierra continuaba su rotación normal. Cuando aplicamos tu tecnología de control gravitacional a escala planetaria, descubrimos que podemos crear una burbuja de distorsión temporal localizada, explicó Suárez. El tiempo dentro de la burbuja transcurre normalmente para nosotros, pero para cualquier cosa fuera de ella, como una flota invasora, el tiempo prácticamente se detiene. Una ventaja táctica incalculable, añadió Isabel. Nos daría semanas, quizás meses, para preparar nuestras defensas mientras ellos experimentan solo segundos. Elena observaba la simulación con una mezcla de fascinación científica y horror ético. Su invención, destinada a proteger astronautas de los efectos devastadores de la microgravedad, se había convertido en el núcleo de un arma defensiva de proporciones cósmicas. Hay más, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. La distorsión temporal tiene un efecto secundario que no anticipamos. Afecta las comunicaciones cuánticas de manera particular. Isabel tomó el control del holograma, mostrando ahora lo que parecían ser fragmentos de transmisiones. Estas no son comunicaciones actuales de Tau Ceti, explicó. Son comunicaciones futuras, captadas por nuestros receptores cuánticos durante las pruebas de tu dispositivo. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Estás diciendo que mi dispositivo no solo manipula el espacio-tiempo localmente, sino que también puede interceptar señales del futuro. No del futuro tal como lo entendemos convencionalmente, corrigió Isabel. Más bien, de un futuro potencial. Una línea temporal que podría materializarse si seguimos cierto curso de acción. Suárez se acercó a Elena, colocando una mano firme sobre su hombro. Sus ojos, que siempre habían proyectado seguridad y determinación, ahora mostraban un destello de algo que nunca había visto en él, miedo. Y lo que hemos visto en esas transmisiones, doctora Vázquez, es lo que nos ha llevado a formar el Consejo Humano. Lo que nos ha obligado a operar en secreto, incluso de mentes brillantes como la suya. Las luces de la caverna parpadearon brevemente. En algún lugar distante, sonó una alarma. El personal a su alrededor pareció tensarse, sus movimientos volviéndose más precisos, más urgentes. ¿Qué es?, preguntó Elena, sintiendo que estaba al borde de una revelación que cambiaría todo. La razón por la que necesitamos su ayuda ahora más que nunca, respondió Suárez. Porque según las transmisiones futuras que hemos interceptado, mañana a esta hora, la Tierra recibirá el primer ataque de la flota de Tau Ceti. Las siguientes 18 horas transcurrieron en un torbellino frenético de actividad. Elena apenas tuvo tiempo de procesar la magnitud de las revelaciones mientras era integrada al núcleo operativo del Consejo Humano. Su mente científica, entrenada para cuestionar y analizar, se enfrentaba ahora a una carrera contra el tiempo donde cada segundo era crucial. Necesitamos amplificar la potencia del dispositivo al menos 50 veces para crear una burbuja temporal que cubra toda la órbita terrestre, explicó Elena mientras revisaba frenéticamente los cálculos en una pizarra holográfica. Su vestido de gala de la ceremonia había sido reemplazado por un uniforme táctico negro con el discreto emblema del Consejo Humano, una silueta de la Tierra protegida por dos manos estilizadas. Isabel trabajaba a su lado, sus dedos volando sobre interfaces de computación cuántica. El problema no es la potencia, respondió. Tenemos suficientes reactores de fusión para alimentar el sistema. El verdadero desafío es la estabilidad. Las simulaciones muestran fluctuaciones críticas después de 7 minutos de operación continua. El centro de mando subterráneo bullía con actividad. Técnicos y científicos se movían con precisión coordinada, mientras en el nivel superior, oficiales militares de todas las naciones principales, reunidos en secreto bajo la bandera del Consejo, establecían protocolos de defensa planetaria que nadie había creído necesarios hasta ahora. Carlos se acercó con un grupo de ingenieros, sosteniendo lo que parecía ser una versión miniaturizada del dispositivo gravitacional original de Elena. Hemos logrado sincronizar 6 generadores secundarios que reforzarán el campo principal, anunció. Deberían darnos estabilidad adicional, quizás hasta 10 minutos. No es suficiente, intervino el comandante Suárez, quien acababa de regresar de una videoconferencia con los líderes mundiales que habían sido informados de la situación. La flota de Tau Ceti incluye al menos 22 naves nodrizas. Necesitamos mantener la burbuja temporal activa durante al menos una hora para completar la evacuación de las ciudades principales y desplegar nuestros sistemas de defensa experimentales. El peso de la responsabilidad cayó sobre Elena como una losa. Miles de millones de vidas dependían de su capacidad para perfeccionar en horas lo que normalmente requeriría años de investigación. La presión era abrumadora, pero también extrañamente clarificadora. Toda su vida había trabajado para hacer avanzar el conocimiento humano, para expandir las fronteras de lo posible. Ahora,
Ese propósito abstracto se había cristalizado en una misión concreta y urgente. Hay una forma, dijo finalmente, después de un momento de intensa concentración. Pero es teórica. Nunca lo hemos intentado ni siquiera en simulaciones. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Podemos crear un bucle de retroalimentación entre los campos gravitacionales, continuó, acercándose al holograma central y manipulando las ecuaciones con gestos precisos. Si configuramos cada generador para que opere en una frecuencia ligeramente diferente, pero armónicamente relacionada con los demás, podríamos crear un efecto de resonancia que se autoamplifique. Isabel comprendió inmediatamente las implicaciones. Como un láser gravitacional, donde cada campo refuerza a los demás en lugar de interferir destructivamente. Exactamente, asintió Elena. Pero hay un riesgo. Si la sincronización falla aunque sea por milisegundos, la retroalimentación podría volverse exponencial e incontrolable. ¿Qué tan incontrolable?, preguntó Suárez, su voz cargada de tensión. Elena intercambió una mirada con Carlos antes de responder. El peor escenario sería un colapso gravitacional localizado. Esencialmente, crearíamos un micro agujero negro en órbita terrestre. Un silencio pesado descendió sobre la sala. La elección era clara pero terrible: arriesgarse a un desastre provocado por sus propias manos o enfrentar la certeza de una invasión para la cual la humanidad no estaba preparada. Fue Carlos quien rompió el silencio. Podemos minimizar el riesgo si yo opero manualmente la sincronización desde la estación orbital. Desde allí podré ajustar las frecuencias en tiempo real, respondiendo a cualquier fluctuación. Eso es un suicidio, Carlos, protestó Elena, su voz quebrándose ligeramente. Si algo sale mal, estarías directamente en el punto de colapso. Es la única forma, respondió él con serenidad. Y después de tantos años ocultándote la verdad, creo que te debo esto. No hubo tiempo para debates prolongados. 12 horas más tarde, la Red Mundial de Radiotelescopios detectó lo que todos temían: la flota de Tau Ceti había iniciado maniobras de desaceleración masiva al borde del sistema solar, preparándose para el salto final hacia la órbita terrestre. En el espaciopuerto secreto bajo las montañas, Elena observaba cómo Carlos abordaba la lanzadera que lo llevaría a la estación orbital, donde se instalaría el generador principal. Habían trabajado sin descanso, modificando el dispositivo original para incorporar la teoría de resonancia gravitacional. Ahora solo quedaba esperar y confiar. Siempre supe que tu mente nos llevaría a lugares extraordinarios, dijo Carlos, deteniéndose un momento antes de entrar en la nave. Solo lamento haberte mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. Elena quería decir algo trascendental, algo que capturara todo lo que sentía en ese momento, pero las palabras parecían inadecuadas. En lugar de eso, simplemente asintió y dijo: te veré cuando todo esto termine. Ambos sabían que era probablemente una mentira, pero era una mentira necesaria. 3 horas después, desde el centro de mando subterráneo, Elena monitoreaba la instalación del dispositivo principal en la estación orbital. Las comunicaciones con Carlos eran intermitentes debido a la creciente interferencia electromagnética generada por la aproximación de la flota alienígena. Generador principal en posición, informó la voz entrecortada de Carlos a través del sistema de comunicación. Iniciando secuencia de sincronización con los generadores secundarios. En las enormes pantallas del centro, diversos puntos alrededor del planeta se iluminaron, marcando la ubicación de los 6 generadores secundarios ocultos estratégicamente en instalaciones militares de diferentes continentes. Cada uno comenzó a emitir su campo gravitacional específico, invisible pero detectable en los instrumentos como ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Frecuencias alineadas al 80%, continuó Carlos. Iniciando ajuste fino manual. Elena contenía la respiración, sus ojos fijos en los gráficos de estabilidad que fluctuaban peligrosamente. A su lado, Isabel recalculaba constantemente los parámetros, enviando ajustes minúsculos pero cruciales a los generadores secundarios. Tenemos contacto visual confirmado, anunció uno de los operadores de radar, su voz tensa. Objetos múltiples entrando en el espacio cislunar. Patrón de formación consistente con las proyecciones de ataque. Habían llegado. La primera invasión extraterrestre en la historia de la humanidad estaba comenzando, y solo un puñado de personas en todo el planeta era consciente de ello. Sincronización al 95%, informó Carlos. Casi, ahí. De repente, las alarmas inundaron el centro de mando. Uno de los generadores secundarios en el Pacífico Sur estaba mostrando fluctuaciones críticas. Carlos, detén la secuencia, gritó Elena a través del comunicador. El generador 4 está entrando en resonancia descontrolada. Si activamos el campo ahora. No hay tiempo, la interrumpió él, su voz extrañamente serena en medio del caos.
La vanguardia de la flota estará en posición de ataque en menos de 2 minutos. ¿Es ahora o nunca? Elena miró desesperadamente a Isabel, buscando una solución alternativa, cualquier otra opción. Pero el rostro grave de la astrofísica le dijo todo lo que necesitaba saber. No había otra salida. Necesito acceso directo al generador 4, decidió Elena, dirigiéndose rápidamente hacia una estación de control secundaria. Voy a intentar compensar manualmente la fluctuación desde aquí. Es imposible, protestó uno de los técnicos. La precisión necesaria requeriría. Nadie conoce este sistema mejor que yo, le cortó Elena. Lo diseñé, cada ecuación, cada circuito. En las pantallas principales, las naves alienígenas continuaban su inexorable avance hacia la Tierra, desplegándose en una formación que cubría estratégicamente los principales centros de población. Sincronización al 98%, la voz de Carlos sonaba ahora distante, casi etérea. Iniciando secuencia final en 3, 2. Elena conectó sus implantes neurales directamente al sistema, una maniobra prohibida por todos los protocolos de seguridad. Un dolor agudo atravesó su cerebro mientras su mente se fusionaba parcialmente con la matriz de control del generador problemático. 1. El mundo pareció detenerse por un instante. En las pantallas, las naves alienígenas súbitamente se congelaron, como insectos atrapados en ámbar. El tiempo, para ellos, prácticamente se había detenido. Pero algo estaba mal. El generador 4 no solo fluctuaba, estaba creando un patrón de interferencia que se propagaba por toda la red. Y en el centro de esa tormenta gravitacional perfecta, la estación orbital donde se encontraba Carlos comenzaba a distorsionarse visiblemente, la estructura metálica curvándose de formas imposibles mientras el espacio-tiempo a su alrededor se plegaba sobre sí mismo. El centro de mando se sumió en un caos controlado mientras todos los presentes observaban, impotentes, la distorsión espacial que envolvía la estación orbital. Las alarmas sonaban por todas partes, pero para Elena se habían convertido en un zumbido distante, apenas perceptible. Su mente, parcialmente fusionada con el sistema de control del generador 4, navegaba por un océano de datos y ecuaciones que fluían como corrientes vivas, visibles solo para ella. Estabilización al 70%, informó con voz mecánica, sus pupilas dilatadas y fijas en un punto invisible mientras sus manos se movían con precisión sobrehumana sobre los controles. Compensando fluctuación del campo beta. Isabel monitoreaba sus constantes vitales con creciente preocupación. Su actividad cerebral está alcanzando niveles críticos. Si mantiene la conexión neural más de 3 minutos, podría sufrir daños permanentes. Pero 3 minutos era exactamente lo que necesitaban para que el sistema se autoestabilizara. 3 minutos para salvar a la humanidad. Y posiblemente, para salvar a Carlos. ¿Estado de la flota invasora?, preguntó Suárez, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su postura. Completamente detenida, señor, respondió un analista. La distorsión temporal funciona mejor de lo esperado. Según nuestros cálculos, para ellos ha transcurrido apenas una fracción de segundo desde la activación. Una pequeña victoria en medio de la crisis. Pero entonces, algo inesperado apareció en los monitores principales. Una de las naves alienígenas, significativamente más pequeña que las demás y situada en la periferia de la formación, comenzó a moverse lentamente. Imposible, murmuró Isabel, acercándose rápidamente a la pantalla. Nada debería poder moverse a velocidad normal dentro de la burbuja temporal. Análisis inmediato de esa nave, ordenó Suárez. ¿Qué la hace diferente? Los técnicos trabajaron frenéticamente, escaneando la embarcación con todo sensor disponible mientras ésta continuaba su avance pausado pero constante hacia la Tierra, desafiando las leyes físicas que mantenían congelado al resto de la flota. Detecto una frecuencia de campo inusual emanando de esa nave, informó uno de los científicos. Parece que están generando su propio campo de distorsión temporal, uno que cancela parcialmente el nuestro. Elena percibió la información a través de su conexión neural, procesándola simultáneamente con los millones de cálculos que realizaba para mantener estable el generador problemático. Una terrible comprensión comenzó a formarse en su mente. No es coincidencia, dijo, su voz sonando extrañamente distante. El generador 4 no está fallando accidentalmente. Está siendo saboteado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. ¿Saboteado? Suárez se acercó a ella. ¿Está sugiriendo que tenemos un infiltrado? No un infiltrado humano, respondió Elena, luchando por mantener el equilibrio entre su conciencia física y su presencia digital dentro del sistema. La interferencia tiene un patrón, estructuralmente idéntico a las comunicaciones de Tau Ceti. Están atacando nuestros sistemas directamente desde esa nave avanzada. Era un escenario que nadie había considerado,
que los alienígenas pudieran haber anticipado su defensa, que tuvieran tecnología similar o incluso más avanzada que la suya. La humanidad había cometido el error de subestimar a su adversario, asumiendo que el factor sorpresa estaría de su lado. Necesito comunicación con Carlos, exigió Elena, gotas de sudor resbalando por su frente mientras mantenía la estabilización con puro esfuerzo mental. Ahora. Establecer contacto con la estación orbital distorsionada requirió recalibrar todos los sistemas de comunicación, pero finalmente, la voz entrecortada de Carlos llegó al centro de mando. Distorsión, aumentando, estructura comprometida. Las palabras llegaban fragmentadas, intercaladas con estática. Elena, descubrí algo, no es lo que pensamos. Carlos, están saboteando el generador 4, informó rápidamente Elena. Necesitamos contrarrestar su interferencia o todo el sistema colapsará. Una risa amarga, sorprendentemente clara, llegó a través del comunicador. Oh, Elena, siempre tan brillante, pero esta vez has llegado a la conclusión equivocada. Algo en su tono hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era el Carlos que conocía. ¿A qué te refieres?, preguntó, mientras a su alrededor los oficiales del consejo intercambiaban miradas de confusión. El sabotaje no viene de Tau Ceti, respondió Carlos. Viene de la estación orbital. De mí. Las palabras cayeron como una bomba en el centro de mando. Isabel se llevó una mano a la boca, ahogando una exclamación. ¿Por qué, Carlos? La voz de Elena apenas superaba un susurro, pero estaba cargada de incredulidad y traición. Porque esta guerra es innecesaria, explicó él, su voz adquiriendo una extraña cadencia. Porque la humanidad no está lista para unirse a la comunidad galáctica, pero insistimos en provocar conflictos que no podemos ganar. En las pantallas, la pequeña nave alienígena continuaba su avance, ahora claramente dirigiéndose hacia la estación orbital donde se encontraba Carlos. ¿Estás trabajando para ellos? La pregunta de Suárez contenía tanto horror como furia contenida. Trabajando, con ellos sería más preciso, corrigió Carlos. Durante 5 años, desde que establecimos primer contacto, algunos de nosotros hemos entendido que el futuro de la humanidad está en la cooperación, no en el conflicto. Tau Ceti no viene a invadirnos, Elena. Vienen a salvarnos de nosotros mismos. La realidad que Elena había construido en las últimas 24 horas, la amenaza alienígena, la heroica resistencia humana, la necesidad de su dispositivo como arma, comenzaba a desmoronarse. Pero algo no encajaba. Si vienen en paz, ¿por qué los planos detallados de nuestras defensas? ¿Por qué la formación de ataque?, cuestionó, manteniendo su concentración dividida entre la conversación y la estabilización del sistema. Preparación prudente, respondió Carlos. Ustedes solo vieron lo que esperaban ver. Interpretaron comunicaciones diplomáticas como planes de guerra, porque es lo que haríamos en su lugar. Isabel se acercó a los controles, revisando frenéticamente las traducciones originales de las comunicaciones interceptadas. Hay margen para ambas interpretaciones, admitió finalmente. Nuestra traducción se basó en ciertas suposiciones. Carlos, si lo que dices es cierto, deberías haber compartido esta información, no sabotear nuestra única defensa, intervino Suárez, su voz teñida de sospecha. Lo intenté, comandante. Durante años, presenté informes alternativos, sugerí interpretaciones diferentes. Pero el Consejo estaba demasiado asustado, demasiado determinado a ver amenazas donde solo había oportunidades. La nave alienígena había reducido su velocidad, ahora flotando a escasos kilómetros de la estación orbital. En los sensores aparecieron lecturas de un campo energético entre ambas estructuras. Están estableciendo algún tipo de conexión con la estación, informó un técnico. En ese momento, el rostro de Carlos apareció en las pantallas principales, pero era un Carlos diferente al que habían visto partir horas antes. Sus ojos reflejaban una calma trascendental, y cuando habló, su voz resonó con una convicción absoluta. Elena, siempre has buscado expandir los horizontes de la humanidad. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, no a través de la conquista del espacio, sino mediante nuestra integración a una comunidad cósmica que existe desde mucho antes que nosotros. Las lecturas del generador 4 comenzaron a estabilizarse, pero no gracias a los esfuerzos de Elena. Alguien, o algo, estaba asumiendo el control del sistema desde la estación orbital, neutralizando el sabotaje inicial y reconfigurando todo el campo de distorsión temporal. La flota se está moviendo de nuevo, anunció un analista, su voz tensa. Pero, están cambiando de formación. Las naves principales se están replegando, adoptando una posición defensiva alrededor del planeta, no ofensiva. Elena desconectó lentamente su interfaz neural, su mente regresando por completo a su cuerpo mientras intentaba procesar la vorágine de revelaciones.
Si Carlos decía la verdad, todos sus esfuerzos habrían estado destinados a iniciar una guerra que podría haber aniquilado a la humanidad. Si mentía. Estamos recibiendo una transmisión, informó el oficial de comunicaciones. Proviene simultáneamente de la nave alienígena y de la estación orbital. Las pantallas parpadearon y apareció una imagen que dejó a todos sin aliento. Carlos, de pie junto a una figura humanoide de piel azulada y ojos grandes que reflejaban una inteligencia antigua. No parecía un captor con su prisionero, sino dos diplomáticos a punto de hacer un anuncio histórico. Pueblo de la Tierra, comenzó la criatura en un español perfectamente modulado, cada palabra resonando con una extraña musicalidad. Mi nombre es intraducible en vuestros idiomas, pero podéis llamarme embajador. Hemos venido no como conquistadores, sino como mensajeros. Vuestro planeta se encuentra al borde de un descubrimiento que cambiará para siempre vuestra comprensión del cosmos. Carlos dio un paso adelante, colocándose junto al alienígena. El dispositivo de control gravitacional no es solo un arma o un escudo, Elena. Es la llave para abrir una puerta que la humanidad ha estado buscando desde que alzó la mirada hacia las estrellas por primera vez. En las pantallas secundarias, la flota alienígena había completado su reposicionamiento. Ya no parecía una formación de ataque, sino un enorme círculo alrededor del planeta, cada nave orientada hacia el espacio exterior, como si estuvieran protegiendo la Tierra de algo más. ¿De qué están protegiéndonos?, preguntó Elena, dando voz al pensamiento colectivo que llenaba la sala. La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire por un instante antes de que el embajador inclinara ligeramente su cabeza, un gesto sorprendentemente humano que contrastaba con su apariencia alienígena. De la extinción, respondió con una voz que parecía resonar directamente en las mentes de todos los presentes. Una amenaza que ya ha eliminado docenas de civilizaciones en este sector galáctico. En las pantallas principales apareció una representación holográfica de una entidad masiva, una especie de nube oscura que se desplazaba entre sistemas estelares, dejando a su paso planetas inertes, desprovistos de toda vida. Lo llamamos el vacío, continuó el embajador. Una forma de vida antigua, compuesta principalmente de antimateria y campos gravitacionales negativos. Se alimenta de la energía vital de planetas enteros. Y se dirige hacia la Tierra. Carlos dio un paso adelante. Tu dispositivo, Elena, fue lo que los atrajo hacia nosotros en primer lugar. Las pruebas a gran escala crearon ondas gravitacionales que actuaron como un faro en la oscuridad del espacio. Pero también es nuestra única esperanza de salvación. Isabel, quien había estado procesando silenciosamente toda la información, conectó finalmente las piezas. Las distorsiones temporales no son un efecto secundario del dispositivo, ¿verdad? Son su verdadero propósito. El embajador asintió, sus ojos multifacéticos reflejando la luz de manera hipnótica. El vacío existe simultáneamente en múltiples estados temporales. La única forma de contenerlo es crear una burbuja de tiempo acelerado a su alrededor, forzándolo a experimentar su propio ciclo vital completo en cuestión de minutos. De repente, todas las alarmas del centro de mando se activaron simultáneamente. En los sensores de largo alcance, apareció una mancha oscura acercándose a velocidad vertiginosa desde el borde del sistema solar. Ha llegado, anunció el embajador, toda pretensión de calma abandonando su voz. Antes de lo previsto. Suárez se volvió hacia Elena, la desconfianza inicial transformada en urgente determinación. Doctora Vázquez, si lo que dicen es cierto, puede modificar su dispositivo para crear este tiempo acelerado. Elena miró las ecuaciones que flotaban en las pantallas, producto de dos civilizaciones que habían trabajado independientemente en la misma solución. Sí, respondió con súbita claridad. Pero necesitaremos invertir el campo. En lugar de ralentizar el tiempo exterior, aceleraremos el tiempo dentro de la burbuja. Y necesitaremos amplificar la potencia al menos 100 veces, añadió Carlos desde la transmisión. Los siguientes minutos transcurrieron en una coordinación perfecta entre humanos y alienígenas. La flota de Tau Ceti reposicionó sus naves para formar un perfecto dodecaedro alrededor del punto de aparición previsto del vacío, cada nave equipada con generadores basados en la tecnología de Elena. Desde el centro de mando, Elena dirigía la recalibración de todos los generadores terrestres, su mente trabajando a una velocidad que nunca había experimentado. Había una belleza matemática en las ecuaciones que ahora comprendía completamente, como si toda su vida científica hubiera sido una preparación para este momento preciso. Campo listo para activación, informó, su voz serena a pesar de la monumental presión. Esperando confirmación. El vacío era ahora visible incluso sin instrumentos, una oscuridad antinatural que parecía devorar la luz misma a medida que se acercaba. Las naves alienígenas brillaban con energía contenida, preparadas para el ataque coordinado.
Ahora, ordenaron simultáneamente el embajador y Suárez. Elena activó el campo invertido. Una esfera de luz brillante envolvió al vacío, conteniendo su oscuridad. Dentro de esa burbuja, el tiempo fluía miles de veces más rápido que en el exterior. Para cualquier observador, el proceso parecía instantáneo. El vacío se contrajo sobre sí mismo, experimentando eones de evolución en segundos, hasta que finalmente se disipó en partículas elementales inofensivas. La amenaza había sido neutralizada. La humanidad había sobrevivido gracias a una improbable alianza. Pero mientras la celebración comenzaba en el centro de mando, nadie notó un diminuto fragmento del vacío que se había separado antes de la contención. Nadie excepto Elena, quien lo vio adherirse al premio Galileo que aún conservaba del día de la ceremonia. El cristal del trofeo pareció absorber la oscuridad, integrándola en su estructura molecular mientras un susurro casi imperceptible resonaba en la mente de Elena: «Nunca estamos realmente solos en nuestros descubrimientos, doctora. Yo he estado contigo desde el principio». 3 meses después de lo que los medios mundiales llamaron simplemente el contacto, Elena contemplaba el atardecer desde el balcón de la nueva embajada interestelar. El edificio, una asombrosa fusión de arquitectura humana y tecnología alienígena, se alzaba majestuoso en lo que antes fuera un terreno desértico en Nuevo México. A su alrededor, científicos de todas las naciones trabajaban codo a codo con visitantes de Tau Ceti, intercambiando conocimientos que prometían transformar la comprensión humana del universo. El premio Galileo ocupaba un lugar prominente en una vitrina en su oficina. A veces, cuando trabajaba hasta tarde, Elena juraba ver pequeños destellos de oscuridad moviéndose en su interior, como recordatorios silenciosos de que el conocimiento siempre tiene un precio. Nunca compartió con nadie lo que había presenciado aquel día, ni las ocasionales ideas que aparecían en su mente cuando tocaba el cristal del trofeo. Ideas que, invariablemente, conducían a avances revolucionarios en la física teórica. ¿Lista para la conferencia? Carlos entró al balcón, ahora vestido con el uniforme azul y plateado del recién formado Cuerpo Diplomático Interestelar. Las cicatrices en su rostro, resultado de la intensa radiación durante el enfrentamiento con el vacío, le daban un aspecto venerable que complementaba su nuevo rol como enlace principal entre las dos especies. «Tan lista como se puede estar para anunciar al mundo que no estamos solos en el universo», respondió Elena con una sonrisa cansada. Aunque técnicamente, eso ya lo saben desde hace meses. Lo que el público no sabía, lo que solo un puñado de personas en todo el planeta conocía, era la verdadera naturaleza del vacío y la posibilidad de que fragmentos de esta entidad cósmica siguieran existiendo, evolucionando, quizás incluso comunicándose. El Consejo Humano, ahora expandido para incluir representantes de Tau Ceti, había decidido mantener esa información clasificada, al menos hasta que la humanidad estuviera más preparada para comprender las implicaciones. Isabel se unió a ellos, cargando tabletas con los últimos datos del programa conjunto de investigación sobre control gravitacional. Los ingenieros han terminado de instalar el sistema de comunicación cuántica instantánea. Ahora podemos mantener contacto en tiempo real con las colonias de Tau Ceti, sin importar la distancia. Era solo el principio. La tecnología alienígena, combinada con la ingenuidad humana, prometía soluciones para problemas que habían aquejado a la Tierra durante siglos: cambio climático, escasez energética, enfermedades incurables. «A veces me pregunto», murmuró Elena mientras observaba las primeras estrellas aparecer en el cielo del atardecer, «si todo esto estaba predestinado. Si el vacío, de alguna manera, nos empujó hacia este encuentro». Carlos la miró con expresión enigmática. «¿Quieres decir, si fuimos manipulados?» «O guiados», respondió ella. «Quizás el vacío no es solo una entidad destructiva. Quizás es parte de un equilibrio cósmico mayor del que apenas empezamos a vislumbrar la superficie». El embajador, quien había estado escuchando silenciosamente desde la entrada del balcón, se acercó con su característico movimiento fluido. «En nuestra cultura tenemos un concepto que podría traducirse como la danza del conocimiento. La idea de que descubrir y ser descubierto son parte del mismo proceso. Que observador y observado se transforman mutuamente». Suárez, ahora director del Consejo Unificado de Defensa Planetaria, apareció en la entrada. «Doctora Vázquez, es hora. El mundo espera». Elena dio un último vistazo al horizonte, donde la silueta de una nave de Tau Ceti se recortaba contra el cielo rojizo. Luego tomó el premio Galileo de su vitrina, sintiendo un leve hormigueo en sus dedos al contacto con el cristal. «Vamos a cambiar el mundo hoy», dijo con renovada determinación. «No», corrigió suavemente el embajador. «Hoy comenzamos a cambiar la galaxia». Mientras Elena caminaba hacia el auditorio donde representantes de todas las naciones aguardaban,
llevando consigo tanto el símbolo de su logro científico como el secreto más profundo del cosmos, comprendió que el verdadero impacto de su descubrimiento apenas comenzaba a manifestarse. La humanidad había dado su primer paso hacia las estrellas, no como conquistadores, sino como aprendices de un universo infinitamente más complejo y maravilloso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y en algún lugar, en las profundidades del espacio interestelar, quizás otras formas del vacío observaban, esperaban y, a su manera incomprensible, guiaban el destino de civilizaciones enteras hacia un propósito que trascendía la comprensión humana, por ahora.